Estamos viendo una serie que tiene que ver con los héroes anónimos de la Biblia, personajes desconocidos de la Biblia. Y es muy importante entender el propósito de esta serie. El propósito de esta serie es que todos podamos entender que Dios continúa extendiendo su reino a través de personas desconocidas. No solamente de personas conocidas, sino de personas desconocidas. Y es aquí donde nosotros entramos, ¿verdad? Como tú y como yo. Ese es el propósito de esta serie. Dios sigue extendiendo su reino, Dios sigue hablando y lo hace por medio de personas desconocidas, lo hace por medio de personas anónimas. Y lo que hemos estado haciendo en esta serie es descubrir a ciertos desconocidos de la Biblia, hombres y mujeres de los cuales pues no se conoce su nombre, no se conoce muchas veces su genealogía, no se conoce de qué tribu eran. Sin embargo, son personas que sus vidas son de inspiración, pueden servir de inspiración para nosotros. Y que su ejemplo de alguna manera nos anime, nos aliente, nos reten, nos desafíen, para que nosotros nos podamos ver identificados con ellos y de esa manera también nosotros a través del Espíritu Santo poder seguir extendiendo su obra en este siglo XXI donde estamos viviendo. El día de hoy vamos a estudiar la vida de una mujer, de una muchacha, una mujer desconocida, y esta desconocida, fíjense ustedes, pongan mucha atención, porque Dios la puso en un sitio con el propósito de que ella realizara el ministerio de la reconciliación. Y este personaje nos los deja ver. Todos aquellos que han nacido de nuevo, los cristianos, la Biblia dice que todos los que estamos en Cristo, ahora tenemos el maravilloso ministerio de la reconciliación. Estamos aquí para reconciliar a la gente con Dios. Estamos en este mundo para reconciliar a las personas con Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo podemos reconciliar a las personas? Bueno, lo hacemos por medio del mensaje del Evangelio. Nosotros cuando predicamos el Evangelio de Cristo Jesús, entonces lo que estamos haciendo es que la gente puede ser reconciliada por medio de este mensaje. Y de hecho es el único mensaje que puede reconciliar a la gente con Dios. Y el apóstol Pablo, mire lo que escribió en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí habla precisamente de una persona, está en Cristo, las cosas que suceden por estar en Cristo, mira cuáles son. Número 1, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, es decir, nuestra antigua manera de vivir, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, las cosas viejas pasaron y dice, todo es hecho nuevo. Y luego dice el apóstol Pablo, verso 18, y por cierto, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, el Señor nos reconcilia con Él mismo. Él toma la iniciativa de reconciliarse con nosotros por medio de Cristo y aparte nos da ahora un ministerio, una encomienda, un mandamiento. Nos da ahora un propósito. ¿Cuál es? El de reconciliar. Y a muchos de los presentes seguramente les gusta mucho el ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? Seguramente es la pregunta de algunos. ¿Yo qué ministerio tendré, hermano? Yo voy a ser predicador, yo voy a ser un hermano, no sé, que sirva en la iglesia de qué. Bueno, aquí ya nos dice cuál es tu ministerio. El ministerio que Dios te ha dado es el ministerio de la reconciliación. Para que puedas reconciliar a las personas que van a la perdición, que van a la eternidad sin Dios, los puedas reconciliar con Cristo. Ese es tu ministerio. Cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, lo tenemos. Y el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es esa palabra de la reconciliación? El evangelio. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, tú eres un embajador en el nombre de Cristo. Y esto es algo hermoso, porque dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que hace Dios a través de ese ministerio que nos ha dado. Como si Dios rogara por medio de nosotros, somos nosotros los que pedimos a Dios, ¿verdad? Señor, salva a estas personas, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela. Señor, sálvalos. Y ese es el ministerio. Ahora, hoy estudiaremos la historia de una joven que realizó este ministerio de la reconciliación. Quiero presentarte a esta chica. Esta chica es la criada de Naamán el sirio. Tal vez por eso es una persona desconocida, porque seguramente algunos nunca han escuchado hablar de ella, otros tal vez es la primera vez y otros han leído de pasada. Y cuando nosotros leemos el segundo libro de Reyes, capítulo 5, inmediatamente ponemos nuestra mirada en Naamán. Un hombre que ahorita vamos a ver quién era Naamán y es uno de los protagonistas de esta historia, pero pasamos de largo el ver a una jovencita, una chica, que le tocó, por cierto, vivir en una situación terrible. Ella, como que en un momento de su vida, su corazón hizo clic, ¿no? Como que en un momento el Espíritu Santo hizo clic en su corazón y entonces ella entendió y dijo, ahora entiendo por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Y en su corazón hubo eso, un clic, y entendió por qué estaba sufriendo tanto. Entendió por qué había sido llevada a un país lejano, por qué había sido privada de su libertad, porque en ese momento ella entendió y dijo, Dios me tiene aquí para reconciliar a las personas con Cristo, con Dios. Y entonces, antes de que esta persona fuese usada por Dios, definitivamente lo que tiene que hacer Dios con nosotros, antes de usarnos, antes de que nosotros podamos ejercer este ministerio, Dios tiene que hacer una obra muy profunda en el corazón, como lo hizo en el corazón de esta joven. Entonces, ya por medio de estas pistas que yo te estoy dando, estamos entendiendo quién es y vamos a leer la historia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 17. Ven conmigo, por favor, a esta escena. Ahora sí que ponte tus lentes tercera dimensión para que podamos ingresar en esta escena y podamos ver detalladamente lo que sucedió con esta joven. Dice así la Biblia: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos?
venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hasta ahí la historia de la palabra de Dios. Para los que no saben, en el Antiguo Testamento hay los libros históricos. Este libro de Reyes son 2 libros que nosotros tenemos: primer libro y segundo libro de Reyes. En la Biblia hebrea es un solo libro, solamente era uno solo. Pero nosotros, bueno, ahora en las ediciones de la Biblia tenemos 2 libros. Fueron los hombres al editar la Biblia los que separaron estos 2 libros, pero realmente era uno solo. Y en este libro de los reyes es el resumen donde nos cuenta de todos los reyes que estuvieron en Israel después del rey David. Saúl y David fueron el primer y el segundo rey de Israel, y posteriormente con uno de los descendientes de David se dividió el reino, y por un lado quedaron 2 tribus y por otro quedaron 10 tribus, y a eso se le llamó Israel, y al otro reino se le llamó Judá. Cuando terminó el reinado de David, entonces empezaron diferentes reinos. Y en este tiempo lo que nos está contando la Biblia es que hubo un momento donde Israel nuevamente fue conquistado. Un grupo de judíos fueron llevados cautivos a Siria. Y en el pasaje que acabamos de leer se nos dice al principio que había un general muy famoso. Era un general llamado Naamán, era el general del ejército de Siria. Nos dice de Naamán que Naamán era un hombre esforzado. Naamán era un hombre con éxito, era un hombre valiente, era un poderoso militar que seguramente era admirado por todos. Nos dice también que el rey lo tenía en alta estima. O sea, imagínate, los chicos de esa época que veían a Naamán, obviamente no querían ser como algún otro personaje, ¿no? Ellos querían ser como Naamán. Los padres, cuando veían a ese general del ejército, imagínatelo con sus insignias militares, con su espada reluciente, lo que llevaba. Bueno, los padres veían a sus hijos y le decían: hijo, mira, cuando seas grande, yo quiero que tú seas como ese hombre. Era un hombre valiente, era un hombre esforzado que había dado libertad a su pueblo durante varias ocasiones. Y entonces ahí estaba, lo tenían en alta estima, pero de repente en medio de ese currículum tan impresionante que tenía este hombre lo tenía todo, tenía fama, tenía éxito, tenía la estima del rey, pero dice la Biblia, hay un pero. Y siempre en la Biblia los peros como que cambian la historia.
Cuando entra Dios en escena, está un pero, y entra Dios en escena, lo transforma todo. En este caso, el pero es que este hombre, a pesar de que tenía fama, tenía autoridad, tenía todo, pero era leproso. Tú no te puedes imaginar la enfermedad de la lepra en esos tiempos. Pero en el tiempo de Naamán, la enfermedad de la lepra era incurable, era una enfermedad mortal, y además tenía todo en sus manos, tenía todo lo que las personas pudieran querer, pero tenía lepra. Y la lepra era una enfermedad incurable. Literalmente la lepra, ¿qué era lo que hacía? Iba acabando con tus manos, iba acabando con tu nariz, con tu boca, con tus ojos. La lepra iba corriendo, no había nada que la detuviera. La cara se desfiguraba a tal punto que los hombres tenían que abandonar la ciudad, tenían que usar como un tipo de máscara. Y cuando tú tenías lepra, tú no te podías despedir de tu familia, no podías abrazar a tu esposa, simple y sencillamente tenías que irte. Y tenías que ir a vivir allá con los desahuciados, con los desterrados, muchas veces a las cuevas, y tenían que vivir ahí, despedirte de tus hijos, de tu familia, viviendo en la soledad como un desecho humano. Y eso era lo que significaba la lepra, y eso era lo que le esperaba a Naamán si el Señor no le hubiera salido al encuentro. Ahora, este capítulo, Segunda de Reyes capítulo 5, no existiera sino por esta joven. No habría capítulo 5, no conoceríamos la historia de Naamán, no conoceríamos nada de este personaje si no estuviera ahí esta joven. Y este pasaje nos muestra algo muy importante: la salvación del Señor a todo el mundo. En aquel tiempo los judíos, ellos solamente pensaban que la salvación era exclusivamente para ellos. Ellos decían, los gentiles, esos son aparte, ellos no tienen la salvación de Dios. Pero este texto nos muestra lo contrario, que Cristo es el Salvador, o sea, y que la salvación se iba a abrir a todos. Y eso es lo que Dios siempre ha querido, ¿verdad? Que la salvación se abriera a todo el mundo. Y así que a mí me gustaría que hoy nos concentráramos en este personaje que pasa desapercibido, y que tal vez has leído por años esta palabra, este capítulo, y no has tomado en cuenta a esta joven. Pero en esta serie de héroes, precisamente vamos a quitar la cámara de Naamán y vamos a enfocarla en esta jovencita que no nos dice su nombre, pero era, dice ahí la escritura, una criada. La criada de la esposa de Naamán. Y sabes, antes de que esta joven realizara el ministerio de la reconciliación, Dios tuvo que liberar su corazón del rencor. Dios tuvo que liberar su corazón del odio, del dolor. Dios tuvo que sanar su corazón para que esta joven fuera libre, para que pudiera predicar a Naamán acerca de su Dios. ¿Cuál es el nombre de esta chica? No lo sabemos, no lo leímos, no lo encontramos. Ella era una desconocida, no nos dice su nombre. Ahora permítame abrir un pequeño paréntesis, porque a nosotros muchas veces nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, nos diga que nos reconozcan, ¿verdad? Que aparezca nuestro nombre en algún lugar. Cuando alguien dice nombres y de repente dice, se olvidaron de mí, no me mencionaron, no me tomaron en cuenta. Si tú mencionas 5 nombres y dejas de mencionar uno, tú a veces hasta te molestas porque dices, ¿por qué no mencionaron mi nombre? Y siempre nos gusta el decir, yo también estuve presente, ¿por qué no me nombraron? Sin embargo, esta chica, Dios de manera sobrenatural quita su nombre. La deja de una manera anónima. ¿Sabes por qué? Porque a lo largo de la historia Dios ha hecho cosas increíbles con personas de las cuales no sabemos los nombres. Cuando la Biblia se terminó de escribir, ¿tú crees que Dios no ha seguido haciendo cosas impresionantes? Dios ha seguido a través de los siglos hasta el día de hoy, ha hecho milagros, maravillas, cosas portentosas con personas que ni siquiera conocemos sus nombres. Conocemos el nombre de predicadores, conocemos el nombre de misioneros, conocemos el nombre de muchas personas, pero también hay muchos otros que han pasado desapercibidos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros entendamos que no somos nosotros, sino que es para Dios la gloria, que es Él el único que recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Si Dios dice nuestro nombre, gloria a Dios. Y si Dios no dice nuestro nombre, pues también estamos contentos. Entonces en esta serie es lo que estamos viendo, ¿verdad?
Así que yo te animo a que tú ames al Señor, a que tú ames a tu prójimo, pero que tú, no importa si se mencione, no mencione tu nombre, tú dale la gloria al Señor. En los versículos 2 y 3 vamos a centrarnos entonces en la historia para ver quién es esta chica. Dice así la escritura: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. La habían llevado cautiva. Esta dijo a su señora, a su ama: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Lo primero que tenemos que entender es que esta chica no estaba de vacaciones en Siria. Ella no estaba en un hotel 5 estrellas, no estaba haciendo turismo. Esta chica dice que una banda armada la había llevado cautiva. Ahora, tú métete con tu imaginación en esta escena, porque dice aquí que una banda la había llevado cautiva. La habían tomado prisionera, literalmente la habían secuestrado, la habían arrebatado de su familia. No sé si tú viste escenas, pero el año pasado allá en Israel se presentó una situación donde un día de reposo que ellos estaban celebrando, un sábado muy temprano, llegaron bandas armadas de otras naciones y de otros lugares y se llevaron secuestradas a mujeres, a niños, a personas, a gente grande. O sea, se los llevaron secuestrados. Ahora, la Biblia no lo dice, no estoy forzando el texto tampoco, pero la Biblia no lo dice. Sin embargo, cuando se llevaban cautivas a personas, a los primeros que mataban eran a los familiares. A las mujeres les hacían cosas tremendas que no se pueden describir. A veces las violaban, las abusaban los soldados. Entonces nosotros pasamos rápido el texto, pero se nos pasa, por así decirlo, empatizar con esta chica que lo había perdido todo. Su vida era un caos. La vida de esta joven estaba arruinada. La habían secuestrado, la habían llevado cautiva. Ahora era una muchacha que estaba sirviendo como esclava. Y en otras palabras, no te pierdas, porque esto es algo muy profundo. Cuando de repente te sucede a ti, si a alguno de nosotros nos empezara a suceder algo así, donde nuestra vida entra en caos, donde perdemos todo, de repente viene la pregunta: ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permite todo esto? ¿Sabes dónde estaba Dios cuando estaban llevando cautiva a esta joven? ¿Dónde estaba Dios cuando estaban llevándola allá a Siria? Dios estaba en su trono. Dios estaba en su trono. O sea, Él sigue siendo el mismo. A ver, hermano, ¿cómo está eso? Que dónde estaba Dios mientras esta chica la estaban golpeando, mientras esta chica la estaban jalando de sus cabellos, mientras la estaban subiendo a un carro? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en su trono. Dios estaba en su trono en este momento terrible, y Dios de alguna manera también estaba permitiendo eso. Ahora, yo no sé si lo que acabo de decir, de veras, para algunos oídos, esto como que dices es una locura. Porque a veces no entendemos los planes, no entendemos los propósitos de Dios. Y nosotros como cristianos, de veras, para nosotros que somos cristianos, que amamos a Dios, la Escritura dice en Romanos 8:28, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y a veces eso es lo que chocamos nosotros, porque no podemos entender, ¿verdad? Es que me está pasando esto, es que tengo enfermedad, es que hubo esta situación, un accidente. O sea, me han puesto las esposas, me han arrastrado por el cabello, me metieron en un carruaje, estoy viendo a lo lejos cómo mi mundo desaparece, estoy aquí prisionera. Pero Señor, yo no sé por qué estás permitiendo eso, pero yo sé que tú estás al control de todo. Señor, yo sé que tú eres el Todopoderoso y que tú estás permitiendo esto. Yo no sé qué vayas a hacer al final, pero esto va a ayudar para mi bien. Esto es algo muy difícil, hermanos. Esto es algo sumamente difícil para unas personas, es una locura, pero Dios tiene el control de todo, porque Dios es todopoderoso. Entonces, el primer punto que vemos en esta mujer, en esta historia, es la providencia de Dios. Fíjate, esta chica era una prisionera de los sirios, pero esta chica en un momento llegó a pensar: yo no soy una prisionera, yo soy una misionera de Dios. Y eso cambia la escena. Esta chica no era prisionera de los sirios, esta chica era una misionera de Dios.
Yo no sé si captas eso, ¿verdad? Yo he permitido esto en tu vida porque yo tengo un plan por medio de este sufrimiento. Tú vas a ser mi misionera en Siria. Tú vas a sufrir, pero levanta tu mirada porque la felicidad viene dentro de poco. En la eternidad vas a tener lo que no tienes en Siria. Y esto, mis amados, va a ser un instrumento, o sea, ella va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y a veces Dios nos pregunta, ¿estás dispuesto a sufrir por mí? Porque nosotros, mira, a veces hablamos mucho del Dios que prospera, queremos que todo nos vaya bien. Hay un evangelio falso que se llama el evangelio de la prosperidad, donde esas personas, falsos profetas, han siempre durante años dicho que Dios te va a prosperar, tienes que dar dinero obviamente, y te sacan dinero y te cobran todo. Y cuando vino la pandemia, muchos de esos grupos se apagaron, algunos falsos profetas se divorciaron, se volvieron a casar. ¿Por qué? Porque ya no había quien predicarle, entonces se les vino encima el evangelio falso de la prosperidad. Y entonces nosotros, cuando hablamos de Dios, a veces nos pasa que hablamos del Dios que prospera, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a sufrir por Él? Los hermanos, los misioneros, cuando salen de misioneros, eso es lo que tienen que abrazar en su corazón. Cuando tú vas a una misión, cuando tú vas a predicar el evangelio a algún otro lado, tú debes de tener esto en tu corazón. ¿Estoy dispuesto a sufrir por ti, Señor? ¿Estoy dispuesto a morir si esa fuera tu voluntad en mi vida? Y si tú no estás dispuesto en tu corazón a sufrir, la verdad es que mejor ni salgas. Esta chica tuvo que entender, yo no soy una prisionera de los sirios, yo soy una misionera de Dios. Dios me tiene aquí. Al apóstol Pablo le pasó lo mismo. El apóstol Pablo, en un momento dado, después de muchos viajes que tenía, imagínate, ¿quién era el apóstol Pablo? En una semana te fundaba una iglesia. En 2 semanas fundaba una iglesia el apóstol Pablo. Nosotros, pues la verdad, nos llevamos años para que se levante un grupo de personas que amen a Dios. Pablo en 2 semanas, en una semana, el Espíritu Santo estaba con él. Tenía mucha experiencia, tenía mucho poder del Espíritu Santo en su vida. Y un día Dios permitió que estuviera en la cárcel. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, ¿cómo es posible que envíes a la cárcel, Señor, a Pablo si Pablo es tu número 10? Si Pablo viene a ser como Messi, no sé, como algún futbolista, o sea que él es el que hace todo, por así decirlo, que mueve el equipo. ¿Cómo es que Pablo va a la cárcel? Porque Dios le estaba dando a Pablo en la prisión un púlpito, le estaba dando como una página web. ¿Por qué? Porque en la cárcel fue donde escribió muchas de sus cartas, que en otro momento no hubiera podido escribir porque andaba muy ocupado predicando la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos aquí las cartas, las escribió desde la prisión. Pablo, vas a estar en prisión. Ahí voy a hacer un paréntesis en tu vida. ¿Y para qué? Para que escribas cartas, para que bendigas no solamente a los cristianos de aquel tiempo, de Colosas, de Filipos, de Éfeso, sino para que bendigas a todos los cristianos de todas las generaciones, porque aquí tenemos nosotros sus cartas. Entonces a veces como cristianos Dios nos permite pasar por situaciones, pero Dios no se le ha salido de control nada. A veces a nosotros como que siempre huimos del sufrimiento, huimos de la angustia y nos empezamos a afligir, a entristecer y decimos, ¿por qué Dios está permitiendo eso? Más bien es ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo eso en mi vida? ¿Para qué estás permitiendo eso en mi vida? Y en lugar de lamentarnos, en lugar de empezar a decir, Señor, estoy viviendo una vida miserable, no tengo esposo, no tengo novio, no tengo padre, no tengo mamá, no tengo hermanos, ¿dónde estoy, Señor? Y esta muchachita entendió todo eso. En un momento hizo clic algo en su corazón y ella dijo, ya sé para qué estoy aquí. No estoy aquí por ser una prisionera, estoy aquí por ser una misionera. Dios está conmigo, tengo al Señor conmigo, Dios tiene un plan para mi vida. Y entonces ella colocó el ancla, por así decirlo, el ancla de la providencia de Dios, de la autoridad de Dios, la colocó ahí precisamente en que Dios tenía un plan. Amado hermano, amada hermana, ¿has colocado tú el ancla de tu fe en esas circunstancias que te están sucediendo? Sería muy importante que tú lo hicieras de esa manera, para que tú pudieras entender y eso revolucionara tu vida. Y en lugar de estarnos lamentando, en lugar de estar buscando otras cosas, empieces a buscar a Dios y empieces a decir, Señor, ya sé, ya he entendido por qué me tienes aquí. Y ella pudo levantar sus manos y decir, he aquí tu sierva.
He aquí tu sierva, Señor. Yo soy tu siervo. Tomas el ancla de tu corazón, lo echas, lo pones sobre la providencia de Dios y entonces descansas y dices, yo aquí estoy por la voluntad de Dios. Aquí me tienes, Señor. Yo soy tu sierva. Y yo sé que esto que estoy diciendo a muchas personas les llevará años, tal vez décadas, el poder decir esto que dijo esta joven. Esta chica en alguna ocasión seguramente al hacer sus oraciones, ella empezó a entender esto y a lo mejor fueron en sus oraciones que ella dijo, Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga? Y esa oración, cuando tú haces esa oración, la hace cuando un inconverso hace esa oración. Cuando un incrédulo hace esa oración por primera vez que le diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es que estás rindiendo tu vida a Cristo. Es que estás rindiendo tu voluntad al Señor. Es que estás rindiendo tus caminos a Dios. Ya no voy a hacer mi voluntad. Ya no voy a hacer lo que a mí me gusta. Señor, voy a hacer lo que tú quieres. ¿Qué quieres que yo haga contigo? Fue la oración que hizo Pablo. Cuando Saulo de Tarso le sale al encuentro del Señor Jesucristo en el camino a Damasco, él se convierte y una de las cosas que le dice el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso revoluciona la vida. Y cuando un cristiano también hace oración, esa oración, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Es que le estás rindiendo tu vida, te estás consagrando a Dios. ¿Sabes lo que nos pasa a nosotros? Y por eso a veces nos bombardean los pensamientos, porque siempre estamos preguntándonos por qué, y por qué estoy así, y por qué estoy asado, y por qué estoy de esta manera. Es para qué. Tú tienes el control en medio de mis errores. Tú tienes el control aún en medio de mis sufrimientos, aún en medio de mi enfermedad, aún en medio de lo que me está pasando. Seguramente esta joven hizo clic en su corazón algo y ella dijo, ¿para qué, Señor? Yo no veo claro, pero yo confío, no entiendo nada, Señor, pero yo me rindo a ti. Yo soy tu sierva, Señor, hágase conmigo tu voluntad. ¿Y sabes qué hizo? Ella oró y Dios dijo, amén. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. Señor, ya no aguanto. Señora, mira mi vida. Y nos quejamos. Más bien, ¿qué quieres Dios hacer en esta situación conmigo? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué estás tratando en mi vida? ¿Qué vas a hacer en medio de este terreno donde mi corazón está roto a pedazos, Señor? ¿Qué vas a hacer? Señor, sorpréndeme. Señor, haz algo en mi vida. Lo que quieras conmigo, hazlo. Hazlo, Señor. Y esta mujer hizo esa oración. Así que en los momentos de sufrimiento, cuando no entendamos nada, hay que orar. Y hay que decirle, Señor, ¿para qué? Pregunta, mis amados, ¿ha pasado alguien de los presentes alguna etapa donde no entiendes nada? Esto que está pasando, no entiendo nada, Señor. Ahí en ese momento, cuando no tienes fe, a ver, ¿cómo está eso, hermano Sergio? ¿Cómo que no tengo fe? Bueno, sí, a veces pasa en la vida de los cristianos que pasamos por tiempos de crisis de fe. Pasamos por crisis de fe. No siempre nuestra fe está acá. No siempre nuestra fe está boyante, está como una fe valiente. A veces nuestra fe está pequeña, como aquel hombre que le dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Cuando tú te despiertas un día con dudas y le clamas al Señor y le dices, Señor, tengo dudas, Señor, pero yo quiero creer en ti, quiero confiar en ti. Estoy dudando, Señor, pero derramo mi corazón delante de ti. Y esta joven pudo entender en medio del silencio de su prueba que Dios tenía el control de todo y que en su providencia Dios tenía algo para su vida. Yo estoy aquí para algo. Y varios cristianos en la palabra de Dios, personajes, lo han tenido que entender. Imagínate José. José fue un hombre del cual ya vimos nosotros algunos temas acerca de José. Él tuvo que entender, él fue llevado a Egipto, fue vendido como esclavo, fue metido en la cárcel, él estuvo ahí. Sin embargo, Dios tenía un plan para su vida. Y cuando llegan sus hermanos y él los ve, entonces él pudo perdonar a sus hermanos, pudo decirles, yo no tengo nada contra ustedes, no fueron ustedes los que me hicieron esto, fue Dios que me trajo aquí. Es algo tremendo, impresionante. Es impresionante, mis amados. Dios tiene el control de todo y a él no se le escapa nada de sus manos. ¿Puedes decir tú amén a eso? Y por medio de su providencia, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Sabes qué decía David? Jehová cumplirá su propósito en mí.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira las palabras que el Señor dijo. Mateo 10:29. Y fíjate, no sé si tú alcances a entender lo que significa esto. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temas, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Dios está diciendo que no se cae un pajarito de un nido sin el consentimiento de Dios. Y aunque los pajaritos son muy baratos, digamos, dice aquí, 2 pajarillos por un cuarto, algo muy mínimo. Y lo dice aquí con otras palabras, mira, ni se te cae el cabello de la cabeza si no es su voluntad, todos están contados. No se cae un cabello de tu cabeza sin que yo lo sepa, dice Dios. Yo tengo contados tus cabellos, Señor, pero se me cae el cabello a mí todos los días. Pues aún Dios los tiene contados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Jesús quiere es llevarnos a un terreno donde podamos descansar absolutamente en todo lo que nos está sucediendo. Dios tiene un propósito con lo que tú estás atravesando en este momento. Y escúchame, Dios tiene un propósito en el lugar donde tú estás. Dios tiene un propósito con las personas que te están rodeando en este momento. Dios tiene un propósito y es para que tú cumplas el ministerio de la reconciliación. Donde estás rodeado de personas que te están rodeando, Dios quiere utilizarte para reconciliarte con Dios. Dios en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su providencia, nos ha puesto a cada uno de nosotros en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que prediquemos a Cristo a las personas que nos rodean, para que les hablemos de Cristo. Ahí en la empresa donde trabajas, ahí en la oficina donde estás, ahí Dios quiere salvar personas y ahí puede brillar la gloria de Dios a través de ti. En tus amigos de la escuela, Dios te pone ahí precisamente ¿para qué? Para que tú puedas predicar a Cristo y ser testimonio. Dios lo quiere hacer y el Señor puso a esta chica en este contexto precisamente para hablarle de Dios a este hombre llamado Naamán. Es impresionante lo que pasó con esta chica. Necesitamos entender que Dios en su providencia nos ha colocado en un lugar para que prediquemos el ministerio de la reconciliación. El segundo punto que yo puedo ver en esta historia es tener fe en tiempos de aflicción. Y cuando meditas tú en esta escena, hay algo que me bendice a mí. Ahora, esta chica no está disfrutando de la comida de Asiria, de las playas, de los parques. Esta chica está en una situación terrible, pero esta chica estaba confiando en Dios. Ella confiaba en el poder y en la misericordia de Dios. Fíjate, te das cuenta que ella fue la que le dijo a la mujer lo que Naamán tenía que hacer. Cuando ella supo que el general tenía lepra, yo no sé si tal vez escuchó una conversación familiar, o tal vez vio a Naamán ahí mirándose en el espejo, preocupado ahí con unas manchas que tenía en la piel. No sabemos, ¿verdad? Pero en el momento en que ella vio que Naamán tenía un problema, ella se acercó a su ama, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y le dice, si mi señor, o sea, si su esposo, si Naamán fuera a Israel, el profeta que hay ahí en Israel le podría sanar de su lepra. Mira, Dios lo puede sanar. Y a mí me ha sorprendido esto porque esta chica, mira, pudo haberse quedado callada. Eran sus perseguidores, eran sus captores. O sea, esta chica, la verdad, nadie le hubiera dicho nada si ella no hubiera hablado ni palabra de Dios, porque era una prisionera. Su vida era una ruina humanamente hablando, pero ella sigue hablándole a la gente de Dios. Ella lo que hizo es lo que nosotros tenemos que hacer: superar las cosas. Separar las cosas, separar mi situación de lo que dice la palabra de Dios. Muchos de nosotros a veces el enemigo nos engaña y nos callamos. Y te callas porque tus hijos no están caminando con Dios. Y te callas porque en un momento dado tu negocio no está prosperando como tú quisieras. Y te callas porque estás teniendo una situación difícil y entonces ya pareciera que el diablo nos mete gol, nos cierra la boca y entonces nosotros estamos ahí callados, tristes y no hablamos nada de Dios, no hablamos nadie de nuestra fe a nadie.
Porque lo que nos pasa a nosotros es cuando viene una prueba, nuestra fe se tambalea. Pero esta chica tenía su ancla en la providencia de Dios, en que Dios estaba permitiendo eso, y eso lo entendió ella. Y entonces ella dijo: yo soy prisionera no de los asirios, yo soy prisionera de Dios. Yo soy misionera de Dios aquí en Siria, y Dios puede sanar a Naamán. Y esto es algo increíble. Es como si un cristiano estuviera muriendo y le está predicando a otro que Dios sana. Imagínate, un cristiano está en un hospital enfermo, y al lado de su cama está otro enfermo que no conoce a Dios, y el cristiano le está predicando al otro y le está diciendo: Dios te puede sanar. ¡Qué tremendo! Recuerdo haber leído la historia de un hombre que viajó en el Titanic. Y así se llama el librito, por cierto, si usted lo puede buscar, a lo mejor ya ni lo editan, pero se llama El último héroe del Titanic. Es la historia de un hombre que viajó en el Titanic, y este hombre, ¿sabes qué hizo? Él, cuando vio que se estaba hundiendo el Titanic, el barco, y dijeron las personas, las mujeres y los niños a los barcos. Y entonces él, obviamente, lo dejaron en el barco, se hundió y él fue nadando. Y en un momento se encuentra un hombre, dice que otro, el que da el testimonio es otro hombre, por eso narra esta historia en su libro, y dice que cuando vio al hombre así salir entre las olas, le dijo: ¿eres salvo? ¿Han sido perdonados tus pecados? Y se volvieron a hundir en el mar, y otra vez se volvieron a encontrar por las olas, y otra vez le volvió a decir: ¿eres salvo? ¿Estás preparado para ir con Dios? Estaba predicando y él estaba muriendo. Y fue la última vez que lo vieron, y salvó a una persona. El otro hombre se salvó, buscó a Dios. Imagínate, esto es algo impresionante. O sea, Señor, yo creo que tú me puedes liberar, ¿verdad? Pero si no lo haces, pues yo voy a seguir creyendo y confiando en ti, Señor. Y eso es lo que han dicho los cristianos, ¿verdad? Los amigos de Daniel lo dijeron en Babilonia, cuando fueron metidos al horno de fuego, cuando Nabucodonosor, ¿verdad? Se empezó a envanecer, hizo una estatua y llamó a que todos lo adoraran esa estatua. Y ahí estaban los amigos de Daniel, y fueron llamados y le dijeron: a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cómo que ustedes no adoran a la estatua? Y ellos dijeron: nuestro Dios nos puede librar, pero no adoraremos a la estatua. Y si no nos libra, de todas maneras no adoramos. Y ellos se pararon por Dios. Si Dios lo hace, no adoramos. Y si Dios no nos libra, tampoco adoramos. Esa es la fe que tú y yo necesitamos. Que no dejes que la aflicción apague tu fe. Que confíes en Dios aunque estés sufriendo. Y claro, hermanos, cuando estamos sufriendo, vienen a nuestros pensamientos, ¿verdad? Viene el diablo y se lame los bigotes con nosotros y literalmente te hace dudar. Pero esta chica está entendiendo, y él dijo: no, mi Dios es poderoso, yo estoy aquí en la providencia de Dios, Él puede cambiar mi situación, y si no lo hace, como quiera, algo está tratando conmigo, algo quiere hacer a través de mí. Yo lo tengo claro, lo tengo ubicado, estoy en un terreno ahora donde soy invencible. Cuando tú puedes poner y entender que estás en una situación porque Dios la está permitiendo, eres invencible. Tu fe se hace grande porque estás anclado a la roca, porque estás en la roca que es más alta. Y si es cierto, tu corazón está sufriendo, estás llorando, pero tu fe está fundada en el Dios Todopoderoso. Y mira, es una bendición cuando tú ves una persona que está confiando en Dios en medio de una prueba. Y el día de hoy nosotros, inclusive como iglesia, hemos pasado por tiempos así, mis amados. Y yo he visto hermanos de veras que tienen una fe, que realmente han pasado por situaciones difíciles. Cosas que uno dice: Señor, si yo pasara por esa prueba, yo no sé si resistiría. Pero esos hermanos nos enseñan a nosotros que han podido confiar en Dios. Y sabes, cuando yo los veo a ellos, me anima a seguir. Porque yo veo que esto es real. Ver a hermanos así, en los momentos de la alabanza aquí, veo a todos y veo que algunos a lo mejor están viviendo una situación difícil y están adorando a Dios. Eso bendice mucho, hermanos. Eso bendice mucho cuando tú ves a alguien que la está pasando mal, pero aún así está adorando a Dios.
Cuando tú ves a alguien que te dice: yo estoy pasando una crisis de fe, pero tú lo ves aquí sirviendo, levantándose, levantando la cabeza, poniendo su mirada en Cristo Jesús, eso te bendice, porque esa es una fe real y esa es la fe que hay en Cristo Jesús. Es una bendición cuando tú ves a una persona así, mis amados. Y de veras, tú le puedes decir: es una bendición para mí. Y eso es algo de madurez. Es la madurez en el Señor. Que en momentos difíciles estés confiando en Dios, eso es madurez. Salmo 34, verso 1, mira lo que dice. A veces nosotros pensamos que madurez es saber mucha teología. Yo soy maduro porque he leído tantos libros, conozco doctrina, teología, ya estudié en un seminario. Eso no es madurez, eso es conocimiento. Dice el Salmo 34, verso 1: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo dice? En todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando me vaya bien, cuando me vaya mal y cuando me vaya peor. En todo tiempo. Aunque venga una banda armada, aunque esté pasando por situaciones difíciles, Señor, yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir cuando esté feliz con mi marido, y te voy a bendecir cuando mi marido se nos haya adelantado. Te voy a bendecir cuando tengo a mis padres cerca, y te voy a bendecir cuando quede huérfano. Te voy a bendecir cuando el refrigerador está lleno de comida, y te voy a bendecir cuando no haya nada. Te voy a bendecir no por lo que tú haces, Señor, sino por quién eres, Señor. Ayúdame a entender que te tengo que bendecir por quién eres, no por lo que me das, no cuánto me das, sino porque tú eres Dios, Señor. Te voy a bendecir cuando la vida me va bien, y te voy a bendecir cuando son las 3 de la mañana y no puedo dormir, Señor, porque algo me está angustiando. Te voy a bendecir, voy a hablar de ti, te voy a exaltar, aunque no entienda, aunque esté sufriendo, y quizás tú me estás regalando una experiencia de dolor, una experiencia de sufrimiento, pero yo te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque aunque no me des nada, tú ya me dices todo, Señor. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Tú moriste por mí. Y esta chica pudo confiar y pudo depositar su fe en Dios a pesar de sus aflicciones. Hermano, yo te invito, yo no sé por lo que tú estés pasando, pero cualquiera que sea tu situación, mira a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Recuerdo haber leído la historia de unos hombres que eran pescadores. Naufragó su balsa donde iban, su barquito pesquero naufragó, se quedaron a la deriva. De repente encontraron una roca ahí en medio de donde estaban, como una roca, un tipo islote ahí en medio de la nada. Ahí se aferraron, y hasta el otro día, como a los 2 días, llegó un barco a rescatarlos. Y cuando los subieron, pues estaban deshidratados, y los subieron al barco, y entonces les empezaron a preguntar: oigan, ¿y no tenían miedo? Uno de ellos era cristiano y decía: tenía mucho miedo, pero la roca donde estaba era firme. Pero la roca no se movía. Y así también podemos tener miedo, nuestro corazón está roto, pero la roca donde estamos parados es Cristo Jesús, y es firme. Y el tercer y último punto de esta historia es precisamente ese ministerio de la reconciliación. No te salgas del contexto. Unos minutitos más. Esta mujer se acerca un día a su ama y le dice: señora, ¿le puedo decir algo? A ver, dime, ¿qué quieres? Si su marido fuera Israel, allá mi tierra, allá hay un profeta, es un hombre de Dios. Dios puede sanar a su marido. Y cuando esta joven está haciendo eso, tú sabes lo que está pasando en el corazón de esta joven. Está pasando algo que muchos de los presentes necesitan. Ella ha decidido amar y perdonar a sus enemigos. ¿Qué harías tú si tú sabes que el general que te tiene prisionera, si tú sabes que el general que ha acabado con los tuyos, que ha arrasado la tierra, que seguramente pusieron fuego a la ciudad y que hicieron destrozos, qué sabes tú, qué harías tú si sabes que ese general tiene lepra? Ojalá y se muera. A ver si se muere y me dejan libre. Se lo merece, ¿verdad?
Pero esta chica algo pasó en el corazón, que Dios transformó su corazón y ella pudo mirar a Naamán a los ojos como alguien que no tenía al Señor, le dio compasión y fue movida a misericordia. Y cuando ella supo que su enemigo la estaba pasando mal, le habló de Dios. Es algo impresionante. Mira, nadie le preguntó, no le dijo: oye chica, ¿tú no conoces un remedio? Nadie le preguntó. O sea, ¿te imaginas la escena? Ella estaba callada, ella estaba observando, pero ella fue la que decidió presentar a Dios. Ella fue la que decidió dar el paso. Esta joven se sumergió en el océano de la gracia de Dios. Y cuando ella se sumergió ahí en el océano de la gracia de Dios, ella dijo: ¿quién soy yo para no dar de gracia lo que he recibido de gracia? ¿Quién soy yo para no perdonar si Dios me ha perdonado? ¿Quién soy yo para no amar? Y esa chica estaba cumpliendo con las escrituras, porque el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y esta chica estaba amando a su prójimo, y esa es la esencia de la ley de Dios. Qué triste es saber de cristianos que no han podido perdonar ni siquiera a los que tienen cerca. Imagínate que nosotros como cristianos vivamos así y no perdonemos. Esta chica está haciendo algo en Siria, está mostrando el amor de Dios. ¿Y sabes cómo mostró el amor de Dios ella? Amando a sus enemigos. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 45 y 46. Esto es algo retador, desafiante para nosotros. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Verso 47. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? O sea, si tú amas a los que te aman, si tú saludas solo a los que te saludan, a los que te tratan bien, ¿qué haces de más? Eso también lo hacen los pecadores. Si tú felicitas en el cumpleaños a aquel que te felicitó a ti, si te trae un pastelito el día de tu cumpleaños, pues tú dices: yo le llevo uno también, aunque sea más chiquito. Si te hacen una carne asada en tu casa y tú dices: tengo que invitar a esas personas porque también me invitaron. Si al terminar la reunión solamente saludamos a los que te caen bien, ¿qué estás haciendo de más? Eso mismo hacen los incrédulos. A veces tenemos que pensar cómo es nuestro amor y si vamos a creer que tenemos mucho amor de Dios y tenemos a veces un amor de cartón solamente. ¿Sabes que nosotros hemos sido llamados a amar y a perdonar? Inclusive a los que te hacen daño. Y por cierto, si alguien te ha hecho daño, que seguramente todos los que estamos aquí hemos sido dañados, aunque también nosotros hemos dañado a otros, ¿verdad? No sé, a veces intentas amar a Dios, pero no amar a las personas. Como tú no estés cerca de Dios, no vas a poder vivir de esa manera. O sea, eso es imposible. Si alguien aquí tiene que amar y perdonar a otra persona, no trates de encontrar algo de ti, algo dentro de ti. A ver, yo creo que dentro de mí hay algo, un poquito de amor habrá. No vas a poder encontrarlo porque dentro de ti no hay nada. Nuestro corazón está vacío. Necesitas el amor de Dios en tu vida. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice la escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solamente a través del amor de Cristo podemos amar. Solamente por medio del amor de Cristo podemos amar. Si tú no tienes el amor de Cristo, no vas a poder amar, mucho menos vas a poder perdonar. Solamente por medio del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De manera que el amor que nosotros podemos tener, si no tenemos el amor de Cristo, va a ser un amor limitado. Va a ser un amor solamente filial, va a ser un amor solamente, un amor nada más de respeto, pero no va a ser el amor de Dios. Solo puedes perdonar si estás lleno del Espíritu Santo, si Dios ha perdonado tus pecados. Porque si tú no tienes esto, ¿sabes lo que nos pasa a nosotros?
Que cuando queremos amar y perdonar, miramos a la otra persona y vemos, pues no se lo merece. Que me prometa que va a cambiar y entonces a lo mejor le daré una oportunidad porque ya me lo ha hecho 3 veces y ya no me vuelve a pasar, ¿verdad? Dicen los americanos, si tú me engañas una vez, qué mal por ti. Pero si me engañas 2 veces, qué mal por mí. O sea, yo no me voy a dejar. No, mis amados, Cristo dice, tienes que amar a tus enemigos. Tienes que orar por los que te ultrajan. Y tienes que perdonar y tienes que orar a los que te persiguen. En otras palabras, Señor, como tú no me llenes de ese amor ágape, de ese amor perfecto, yo no puedo amar. No puedo amar a ese hombre, no puedo amar a esa mujer, no puedo amar a mi padre, no puedo amar a mi madre. Mientras tú no hagas una obra en mi corazón, yo no sé cómo hacerlo. Y nuestro amor es limitado, mis amados. Cuando leemos esta historia, nosotros leemos normalmente el milagro de Naamán, ¿verdad? Naamán fue sanado de su lepra. Y es un milagro impresionante. Pero el milagro más impresionante no es el de Naamán. El milagro más grande es lo que pasó en el corazón de esta chica, que pudo amar, pudo perdonar y pudo compartir de la palabra de Dios a sus perseguidores. El milagro de perdonar a una persona que te dañó, que te hizo daño. Y hoy muchos de los presentes están necesitando este milagro para poder amar y poder perdonar a tus enemigos. Necesitas un milagro de parte de Dios. Amén. Necesitas un milagro de parte de Dios. Y Dios está aquí para que tú puedas amar y perdonar. Amar y perdonar. Así que en esta tarde es lo que vamos a hacer. ¿Por qué podemos amar y perdonar? Porque Jesús murió por nosotros. Un hombre llamado Esteban, cuando lo estaban apedreando, él tenía a Cristo en su corazón, él se había convertido y él pudo amar a sus captores, amar a los que le estaban matando, y él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo en la cruz también oró y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Necesitamos un milagro en nuestros corazones para poder amar y perdonar a nuestros enemigos. ¿Tú necesitas ese milagro? El Señor está aquí. Le puedes pedir perdón a Él y ese milagro va a ocurrir. ¿Por qué no en esta tarde empiezas a decirle al Señor: Señor, mi corazón necesita ser sanado? ¿Podrías tú en esta tarde orar y decir: Señor, sana, bendice, perdona a fulano, aquella persona que te ha ofendido, aquella persona que te ha hecho daño? ¿Le puedes decir eso a Dios con todo tu corazón?